Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Eslaje Nolu y Halil Ibrahim Ceylan están dando mucho de qué hablar esta semana. La cantante y el actor están nuevamente en el centro de las miradas y esta vez, no por su carrera, sino por una coincidencia que ha dejado a todos con la boca abierta. Esla podría estar viviendo en el mismo barrio que Halil. Todo comenzó hace unos días cuando varios seguidores de Esla notaron una serie de fotos compartidas en sus redes sociales, donde se podían ver claramente detalles arquitectónicos muy característicos de un exclusivo vecindario de Estambul. Las especulaciones no tardaron en explotar en internet. ¿Acaso Esla se mudó al mismo barrio donde vive Halil? Una pregunta que ha encendido las redes y generado toda clase de rumores. Según fuentes cercanas a la artista, Esla se ha mudado recientemente a una elegante residencia en Beykoz, una zona conocida por su tranquilidad, naturaleza y también por ser hogar de varias celebridades. Lo interesante es que, según registros públicos, Halil Ibrahim Ceylan también reside en esa misma zona desde hace ya varios meses. Una fuente anónima, que dice ser vecina de la cantante, comentó: la vi bajando del coche frente a la casa nueva, estaba acompañada por su asistente. Se la veía muy feliz y relajada. Pero lo curioso es que esa calle está a solo 2 cuadras de la casa de Halil. Aquí todo el mundo está hablando de eso. Recordemos que Esla y Halil fueron vinculados sentimentalmente en el pasado, aunque ambos negaron categóricamente cualquier tipo de relación romántica. Somos solo amigos, y nos respetamos mucho profesionalmente, dijo Esla en una entrevista anterior. Sin embargo, esta nueva cercanía física ha despertado nuevamente las sospechas y los rumores. Halil, por su parte, fue visto recientemente en una cafetería del barrio. Cuando un periodista le preguntó casualmente si sabía que Esla se había mudado cerca, su respuesta fue corta pero reveladora: «Ah, ¿sí? No tenía idea. Le deseo lo mejor donde sea que viva». Su sonrisa nerviosa no pasó desapercibida para los presentes. Por otro lado, Esla fue abordada por un grupo de reporteros a la salida de un estudio de grabación. Cuando se le preguntó directamente sobre la cercanía con Halil, respondió: «Es pura coincidencia. Me enamoré de la casa y del ambiente del barrio. No tenía idea de que él viviera por aquí. Pero si nos cruzamos, claro que lo saludaré con gusto». Las redes estallaron con esta noticia. Algunas fans opinan que todo es parte de una estrategia para reavivar una posible relación. Yo sí creo que está pasando algo. No me creo lo de la coincidencia, escribió una seguidora en Twitter. Mientras que otras defienden la versión oficial, no todo tiene que ser un drama. Pueden vivir cerca sin que signifique nada. La discusión no se ha detenido ahí. En los días posteriores, varios vecinos del área han comenzado a notar coincidencias aún más sorprendentes. Por ejemplo, una residente del barrio compartió en redes que vio a Esla caminando por el parque cercano, justo el mismo en el que Halil suele pasear a su perro. No es que los haya visto juntos, pero que frecuenten los mismos lugares no puede ser mera casualidad, comentó la usuaria bajo el seudónimo @vecinacuriosa. Los programas de entretenimiento tampoco han dejado pasar esta historia. En un reciente episodio de Magazine Estrella, uno de los panelistas afirmó haber recibido información de primera mano indicando que los dos artistas fueron vistos en una tienda de decoración local, aunque entraron por separado. Tal vez están decorando sus casas nuevas, o una casa en común, bromeó el presentador principal, generando risas pero también más especulaciones. Mientras tanto, los representantes de ambos han preferido guardar silencio. Ninguna declaración oficial ha sido emitida para confirmar o desmentir estos rumores. Este silencio ha sido interpretado por muchos como una táctica para mantener el misterio y, con ello, la atención mediática. Lo curioso es que no es la primera vez que Esla es relacionada con un actor con quien comparte vecindario. En 2022, se especuló que tuvo un romance breve con un reconocido intérprete turco tras ser vista en repetidas ocasiones en el mismo edificio.
En aquel entonces también se habló de coincidencia, pero más tarde se confirmó que sí habían salido durante un corto periodo. ¿Estaremos ante una situación similar? En redes sociales, los fans se han dividido en dos bandos bien marcados, los serial shippers, que creen firmemente en la posibilidad de una relación romántica, y los realistas, que ven todo esto como una exageración mediática. Algunos comentarios destacados en Instagram y X, anteriormente Twitter, dicen cosas como: ya me veo el álbum colaborativo y luego el anuncio oficial anillo. No caigamos en teorías locas. Ambos son adultos que eligieron vivir donde les gusta. Punto. Aún así, las coincidencias no paran. Este fin de semana se filtró una imagen en la que se puede ver a Sly y a Lil saliendo del mismo restaurante, con apenas unos minutos de diferencia. Aunque no fueron fotografiados juntos, la cercanía temporal ha levantado sospechas. ¿Estaban cenando juntos y salieron separados para evitar rumores? ¿O simplemente fue, otra vez, una coincidencia? Además, fuentes del mundo del espectáculo aseguran que ambos artistas han rechazado propuestas de entrevistas en las que el otro estaría presente. Parece que no quieren alimentar más el fuego, dijo un productor de televisión que prefirió no revelar su nombre. Pero eso solo ha hecho que la gente quiera saber aún más. Por si fuera poco, algunos seguidores de Sly han notado cambios en su música reciente. Según ellos, sus letras están volviéndose más introspectivas y emocionales, como si estuviera atravesando una etapa sentimental intensa. Hay una canción inédita que tocó en un concierto íntimo donde hablaba de volver a empezar, cerca del mar, entre los árboles. Muchos creemos que es una referencia directa a su nueva vida en Beykoz, y quizá a un nuevo amor, publicó un blog especializado en música turca. En contraste, Halil ha mantenido su estilo reservado. Ha seguido trabajando en su serie actual y, aunque ha publicado algunas imágenes en redes, ninguna deja entrever nada personal. No obstante, su rostro se ha visto más sonriente en los últimos días, algo que no ha pasado desapercibido. Parece que está feliz por algo, o por alguien, dijo un comentarista en un programa de televisión matutino. Todo esto ha llevado a algunos expertos en imagen pública a sugerir que, de ser cierto el acercamiento entre Sly y Halil, podría tratarse de una estrategia bien planeada. Cuando dos figuras tan queridas se mantienen en el centro de atención por rumores románticos, ambas partes ganan visibilidad. Pero también es una línea peligrosa, porque si no hay nada real detrás, el público podría sentirse manipulado, comentó un especialista en relaciones públicas en una columna reciente. Por ahora, lo único cierto es que ambos siguen residiendo en el mismo barrio, frecuentando lugares similares y evitando declaraciones directas. La atención mediática no parece disminuir, y cada pequeño detalle, una salida, una canción, una mirada, es analizado minuciosamente por fans y periodistas por igual. Lo que ocurre entre ellos, sea amistad, coincidencia o una historia de amor que apenas empieza a escribirse, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, está claro que Sly y Halil seguirán dando de qué hablar y nosotros seguiremos atentos a cada paso. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Es todo esto una coincidencia o hay una historia que aún no se ha contado por completo? Dejen sus comentarios abajo, me encantó saber lo que piensan. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo video.